Hola, soy el pastor Mario de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Te damos la cordial bienvenida a esta hermosa tarde, hoy domingo junio 28 del 2020. Esperamos que puedas disfrutar de este hermoso mensaje que hemos preparado para el día de hoy. Así que esperamos que lo disfrutes y que compartas con tus seres queridos. Vamos a estar compartiendo una hermosa alabanza que habla y se titula acerca de cuán hermoso es el nombre de Jesús. Así que espero que la disfrutas. Va a estar tocando mi hijo Jonathan. Que Dios te bendiga. Bueno, esperamos que hayas disfrutado de esta hermosa alabanza que exalta el nombre de nuestro buen Dios, de Jesús. Cuán hermoso es su nombre. Amén. Así que continuando con nuestra serie que hemos estado predicando estas últimas semanas acerca de hombres y mujeres de fe. Este mensaje ha sido preparado con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación. Y quiero leerte acerca de la fe. Dice Hebreos 11 ¿qué es tener fe? Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Así que por la fe estamos convencidos, ¿sí? No hace falta ver para creer. Estamos convencidos de que recibiremos lo que esperamos, lo que tenemos una plena seguridad de que en certeza sucederá, ocurrirá. Así que hoy vamos a hablar acerca de José, un hombre de fe y de sueños. José fue un hombre usado grandemente por Dios. Y vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de su vida. Dice aquí también en Hebreos 11:2 que nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Así que vemos aquí muchos ejemplos que nos da la palabra de Dios, la Biblia, de hombres y mujeres de fe, que fueron hombres íntegros, hombres valerosos, mujeres valientes también, ¿verdad? Y da una lista, el libro de Hebreos, de todas las hazañas que estos hombres y mujeres hicieron. Por eso están en el cuadro de honor aquí en Hebreos 11. Ya hemos hablado en anteriores ocasiones acerca de la fe de Abraham, de la fe de Sara. Hablamos de la fe de Rahab, de Josué, cómo esas murallas de Jericó se derribaron, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar acerca de José. También ya hablamos acerca de David también. David también fue un hombre de fe. Y así que te invito a que veas estos mensajes en nuestra página de YouTube y puedas compartirlo también con tus amigos y familiares para que también ellos puedan conocer más de la palabra de Dios. La fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuando leemos la palabra de Dios, nuestra fe es levantada, nuestra fe crece, ¿sí? Así que tú quieres tener fe, quieres tener más fe, entonces te motivo a que sigas estudiando y leyendo la palabra de Dios todos los días. Así que voy a estar leyendo esta traducción con un lenguaje más entendible, más común, de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Así que vamos a ver aquí que en Hebreos 11:22 dice que por fe José al morir dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto
y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos, con sus huesos. ¿Sí? Fue un hombre que pudo ver más allá, ¿sí? Usó la fe que Dios le había dado y profetizó 400 años más tarde que sus restos saldrían de la tierra de Egipto y lo llevarían con ellos. Así que vamos a ver la historia de José, que está aquí en el libro de Génesis. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 37. Del capítulo 37 al 50 habla de la vida de este hombre de fe llamado José. Así que te invito a que lo leas en tu casa y lo puedas meditar. Es una historia maravillosa que yo sé que te va a bendecir mucho y va a exaltar, a subir tu fe. Entonces vemos aquí que en nuestra vida vamos a tener, hemos tenido muchos sueños, ¿sí? Muchos anhelos, muchos sueños que anhelamos y que quisiéramos que se cumplieran. ¿Cuántos sueños nosotros no hemos tenido y tenemos, verdad? Y que nos gustaría mucho que se cumplieran a cabalidad, pero muchas veces algunos de esos sueños no van a llegar a cumplirse por X o Y razón, se van a ver truncados por muchas razones. Así que cuando analizamos nuestra vida y vemos que esos obstáculos que muchas veces se presentan han servido para lograr los propósitos de Dios en nuestra vida, pues vamos a entender el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Así que a veces nosotros tenemos unos planes, pero Dios tiene otros planes mejor todavía, ¿verdad? De acuerdo a su propósito. Y así fue con la vida de José. Vamos a ver hoy cómo este hombre tuvo sueños, ¿sí? Dios le dio sueños y cómo las dificultades que pasaron en su vida para que esos sueños llegaran a cumplirse. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿cuáles han sido esos sueños que tú has tenido y que se han cumplido? ¿Sí? Analicemos un poquito qué ha sido nuestra vida desde nuestra niñez, nuestra juventud y nuestra etapa de adultos. Hemos tenido sueños, ¿sí? Y que se han cumplido, algunos se han cumplido, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía el sueño de llegar a ser padre, ¿sí? Yo soñaba con algún día ser padre y Dios me concedió ese sueño. Hoy en día soy padre de 2 jóvenes, ¿verdad? Mario Josué y Jonathan. Fue un milagro de Dios y damos muchas gracias a Dios por haber cumplido ese sueño con mi amada esposa, ¿verdad? De ser padres. Dios nos concedió ese privilegio. Otro sueño que tenía era también llegar a ser pastor. Yo también anhelaba en mi corazón poder un día poder servir al Señor tiempo completo, ¿verdad? Y nunca me imaginaba que ese sueño se cumpliría, ¿verdad? Y hoy en día estamos, gracias a Dios por su misericordia, sirviendo al Señor de todo corazón. Así que no sé cuáles han sido esos sueños que tú has tenido, que quizá ya se cumplieron o aún no se han cumplido. Yo te invito a que tengas fe y le creas a Dios y ores de todo corazón y Dios te concederá los deseos de tu corazón y según su voluntad, si es su voluntad. Así que vamos a aprender hoy cómo este hombre de fe, José, también tuvo sueños. Y vamos a ver aquí, como punto número 1, cuáles eran esos sueños que tuvo José. Y dice aquí la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, vamos a leer del verso 2 al 11, en esta nueva versión de Dios habla hoy, y dice así: cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre las quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él era ya viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, dice la palabra de Dios, y que ni siquiera lo saludaban. ¿Sí? Así que José tuvo sueños, pero esos sueños hubo conflicto con él y sus hermanos. José tenía 11 hermanos, hijos del mismo padre, pero de diferentes madres. Así que los sueños de José, él tuvo que atravesar algunos obstáculos, por ejemplo la envidia y los celos de sus hermanos.
Dice también aquí en el verso 8 y 11, dice que entonces sus hermanos, cuando él les contó el sueño que había tenido, lo odiaron, dice. Lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que él los contaba. Y quiero decirte que José tuvo dos sueños, dice acá, que en realidad tenían el mismo significado. Una vez tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, dice la escritura, pero ellos lo odiaron todavía porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo, y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quiere decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Le dijeron. Y lo odiaron, dice, todavía más que por sus sueños y por la forma en que los contaba. Y después José tuvo otro sueño que también significaba lo mismo, y se lo contó a sus hermanos y les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencia? Le dijo su padre Jacob. Y dice la escritura que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. Vemos a este joven de 17 años que tenía sueños, ¿sí? Que soñó con tener un puesto de grandeza, y donde su padre, su madre y sus hermanos le hacían reverencia, donde él iba a tener autoridad, iba a estar sobre ellos. Pero vemos aquí que hubo envidia y celo de parte de sus hermanos, no le creyeron y lo odiaban mucho más, dice la escritura. No fue fácil, hubo obstáculos que tuvo que atravesar José debido a estos sueños. Pero Dios tenía un plan. Déjame decirte que a pesar de las cosas difíciles que le pasó a José, Dios estaba en control, cuidando siempre de él y de sus propósitos. Más adelante vemos también en Génesis 37, 18, 28, que José fue vendido por sus hermanos. Dice aquí que lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y así se llevaron a José a Egipto. Su padre Jacob le había hecho una túnica, un abrigo de muchos colores, porque su padre Israel lo amaba mucho, lo había tenido en su vejez. Era el primer hijo de su esposa Raquel, a que él amaba tanto. Entonces sus hermanos le tenían mucha envidia y llegó el punto de que quisieron matarlo. Pero venían unos mercaderes, Dios siempre mandando la bendición, ¿verdad? La provisión para José, cuidándolo, de que sus hermanos no lo mataran. Lo habían echado a un pozo y ahora dijeron: lo vamos a vender, no lo matemos. Y lo vendieron a estos ismaelitas que iban rumbo a Egipto, eran mercaderes. Y allá en Egipto José fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Este Potifar era un funcionario de Faraón. Entonces José llegó a ser el mayordomo de la casa de este hombre llamado Potifar. Dice la escritura que Potifar no tenía nada de qué preocuparse, ¿sí? Porque José era el administrador de todo, de su hacienda, le cuidaba. José era muy bueno trabajando, era un joven diligente, ¿sí? A su corta edad, 17 años, él ya era un joven responsable. Dice la escritura que él era un joven temeroso de Dios, era bien parecido, aparte de eso, era bien parecido y causaba buena impresión, dice el versículo 39, verso 7. Así que después de algún tiempo, José, la esposa de Potifar, se fijó en él, en José, y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso. José era un hombre temeroso de Dios y le contestó: mire usted, mi amo
ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y he estado yo, del tiempo que yo tengo de estar aquí, él no tiene nada de qué preocuparse, le dijo. En esta casa nadie es más que yo, mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Vemos aquí que José tenía un temor de Dios. Él no quiso pecar, porque él sabía que al pecar estaba pecando contra Dios. ¿Cuánta necesidad y cuánto desearíamos que hoy en día tener jóvenes como estos, ¿verdad? Que temerosos de Dios, que apartados de todo mal, ¿verdad? Son muy escasos el día de hoy. Necesitamos más jóvenes como José, temerosos de Dios, apartados del mal, que no se atrevió él a cometer ese pecado tan grande, porque él tenía temor a Dios. Aparte de que José sufrió la envidia y el celo por sus hermanos, aparte de que fue vendido como esclavo a Egipto, ahora tiene que enfrentar la tentación de ser acosado por parte de la esposa de Potifar. Dice la escritura que lo acosaba a que se acostara con ella todos los días, ¿sí? Y lo hostigaba, y ella insistía, dice, y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. ¿Ves? José decidió desobedecer a la esposa de Potifar, desobedecer sus órdenes que ella le estaba pidiendo, exigiéndole que se acostara con ella y tuvieran relaciones. Pero José prefirió salir huyendo y no hacerle caso. Un día dice la escritura que él estaba haciendo sus quehaceres en la casa, no había nadie, cuando ella lo acosó, lo agarró de sus ropas y le dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso y prefirió salir corriendo y se fue desnudo y le dejó sus ropas. Prefirió salir corriendo que cometer adulterio, pecado. Así que la esposa de Potifar, enojada, se va, espera que llegue Potifar y lo acusa de que él la quería violar, de que él quería abusar de ella. Y José es echado a la cárcel injustamente. Entonces, primero, los obstáculos que José tuvo que atravesar. Primero, odiado y por sus hermanos. Tuvo que soportar la envidia y el celo por sus hermanos, por tener sueños y por ser el hijo preferido de su padre. Número 2, lo vendieron como esclavo a Egipto por 20 monedas de plata. Luego en Egipto, la esposa de su amo Potifar lo acosa para que tengan relaciones sexuales todos los días. Dice, él no hizo nada más que no alejarse y no pecar, y ahora tiene que afrontar que lo hayan metido a la cárcel injustamente. Mira todos los obstáculos y dificultades que José tuvo que atravesar en su vida, ¿sí? Él no había hecho nada malo. José lo único que estaba haciendo era mantenerse puro, íntegro y tratar de no pecar contra Dios. Y eso le había acarreado muchas envidias, celos y injusticias. Fue enviado a la cárcel injustamente. Vemos aquí en el versículo 39, verso 19 al 23, que José, dice aquí, así que, dice, el amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para que todo lo que allí se hacía, y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Mira qué precioso, qué maravilloso. A pesar de las injusticias que José estaba sufriendo, porque él no había hecho nada malo, lo había metido a la cárcel injustamente, Dios dice aquí que estaba con José cuidándolo. Había puesto gracia delante de él con el jefe de los presos en la cárcel, y él lo había puesto como jefe en la cárcel a José. Así que él ya no se preocupaba de nada. José era el que daba las órdenes allí en la cárcel,
y le ayudaba al carcelero a que todo estaba bien. Pero hay un secreto aquí que dice que porque el Señor estaba con José y hacía que todo le saliera bien. Ese era el éxito de José, que el Señor estaba con él. Era Dios el que hacía y permitía que todo lo que José hiciera le saliera bien, porque Dios estaba con él. Estuvo en la casa de Potifar, también todo le fue bien, lo pusieron como jefe de la hacienda y administrador de todo lo que Potifar tenía, no tenía nada de qué preocuparse. Ahora estaba en la cárcel, lo mismo, el jefe de la cárcel también lo puso como administrador de la cárcel y no tenía nada de qué preocuparse porque Dios estaba con José y dice la escritura que todo le salía bien. Qué precioso es cuando nosotros vivimos, ¿verdad? Con el temor de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Dice la escritura que Dios hace que todo nos salga bien, ¿sí? ¿Te gustaría a ti que todo te saliera bien, que todos te admiraran por tu trabajo? Pues hagamos lo mismo que hacía José. Busquemos el rostro del Señor todos los días, mantengámonos fieles al Señor, que el Señor estará ahí con nosotros ayudándonos a que tengamos éxito y que todo nos salga bien si vivimos en el temor de Dios, ¿sí? Y nos apartamos del mal, del pecado. Dios cuidará de nosotros y las personas a nuestro alrededor lo van a notar. Así que otro punto es de que el cumplimiento de los sueños de José, para que estos sueños que él tuvo se llevaran a cabo, no fue fácil, tuvo que haber pasado por un proceso, ¿sí? Entonces Dios estaba con José y vamos a ver que aquí José le da el reconocimiento a Dios de todos los sueños que él pudo adivinar. Vamos a ver aquí en Génesis 48 que José estuvo en la cárcel y llegaron dos funcionarios de Faraón, el copero y el panadero, que también tuvieron un sueño cada uno, y José se lo interpretó. Cuando vio que tenían una cara triste o un mal semblante, José les preguntó a ellos, ¿qué les pasa? Y ellos le contaron a José su sueño. Y dice aquí el verso 8, tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. Y José les dijo, mira lo que José les contestó, ¿y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? ¿Te das cuenta? José no dijo, a ver, cuéntame tu sueño, yo te lo voy a adivinar, porque yo sé adivinar los sueños. Eso no dijo José. José dijo, Dios es el que hace, el quien da las interpretaciones. Yo no soy, sino es Dios. ¿Sí? José incluso les hubiera podido haber cobrado 30 monedas de plata, qué sé yo, por interpretarles el sueño a cada uno, pero no, José no actuaba así. José le daba la interpretación de parte de Dios a las personas, ¿sí? No, y él reconocía que no dependía de él, sino era de Dios. Él fue humilde y reconoció a Dios, reconoció que Dios es el que da el conocimiento y la sabiduría. Y vamos a ver aquí que también José no solo adivinó los sueños del copero y el panadero, sino que estos sueños se cumplieron. Mira lo que dice la escritura así. El sueño que el panadero tuvo fue este. Veía una vid, dijo, que tenía 3 ramas, y la vid retoñaba y echaba flores, y las flores se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en la mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa. Luego yo mismo ponía la copa en manos del faraón. Y José le dijo, el sueño que usted tuvo quiere decir esto. Las 3 ramas son 3 días, le dijo. 3 días. Y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y lo pondrá de nuevo en su trabajo. Y usted volverá a darle la copa al faraón tal como antes lo hacía. ¿Sí? Y así fue. Cuando esto suceda, le dijo José al copero, acuérdese usted de mí y por favor háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Compadézcase de mí. A mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque yo no he hecho nada malo, le dijo José al copero. Acuérdese de mí, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Dice la escritura que el copero fue, tal como José le dijo, fue restablecido a su trabajo, pero él se olvidó de José, ya no se volvió a acordar de José, de lo que José le dijo. Y también José le adivinó el sueño, le interpretó el sueño al panadero.
Al panadero, al ver cómo José le había dado una respuesta favorable al copero, también el panadero le compartió su sueño y le dijo: por mi parte, yo soñé que tenía 3 canastillos de pan blanco sobre mi cabeza. El canastillo de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero las aves venían a comer del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces José le contestó: el sueño de usted quiere decir esto: 3 canastillos son 3 días, y dentro de 3 días el faraón revisará el caso de usted y hará que lo cuelguen en un árbol y las aves se comerán su carne. Mira qué tremendo. José no tuvo ese temor de decirle la verdad al panadero, porque lo iban a matar. El significado de su sueño fue ese: que en 3 días el faraón lo iba a encontrar culpable de haberlo querido envenenar y lo iban a colgar en una horca. Y José se lo dijo, y dice que ocurrió también tal como José le había dicho y le había interpretado los sueños. Así que pasaron 2 años, dice, después de eso. José estuvo en la cárcel y no encontraba a nadie que le pudiera ayudar a sacarlo de la prisión. Él había estado ahí injustamente y todos se habían olvidado de él. Él no conocía a nadie, estaba en un país extraño, en Egipto, estaba en la cárcel, estaba haciendo un buen trabajo, mas sin embargo él no sabía cuándo iba a salir de la cárcel. El copero se olvidó de él, ya habían pasado 2 años, dice. Pero Dios no se había olvidado de José. Dios tenía un propósito para José y nada ocurre por casualidad. Resulta que el faraón tuvo 2 sueños también. Soñó que un día el faraón, que estaba de pie a la orilla del río Nilo, y que del río salían 7 vacas hermosas y gordas que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas salían otras 7 vacas flacas y feas que salieron del río y se pusieron a la orilla cerca de las otras. Y luego las vacas feas se empezaron a comer a las vacas gordas, a las 7 vacas gordas y hermosas. El faraón se despertó desesperado, no sabía qué significado tenía este sueño, y se volvió a quedar dormido y volvió a soñar otra vez otro sueño que era similar a este. Dice: veía que 7 espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo, y detrás de ellas salieron otras 7 espigas secas y quemadas por el viento de este, y estas espigas secas se comieron las 7 espigas gruesas y llenas. Así que el faraón despertó y se dio cuenta que era un sueño y mandó a llamar a todos los adivinos, a todos los hechiceros, a todas las personas de su gobierno que pudieran adivinar cuál era el significado de este sueño. Así que Faraón les contó su sueño y ninguno de ellos pudo decir lo que esto significaba, dicen las escrituras. Entonces dice que el copero se acordó que allá en la cárcel había un joven hebreo que sabía interpretar los sueños, y Faraón lo manda a llamar. No es casualidad que el faraón haya tenido este sueño. Vamos a ver aquí cómo José es sacado de la cárcel y llevado ante Faraón. Dice aquí la escritura que José se cortó el pelo, se cambió la ropa y se presentó delante del faraón. Faraón le cuenta su sueño y José le dice al faraón: mira, esto me encanta de José. Le dice: eso no, porque Faraón le dice: he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar, le dijo Faraón. Pero mira el verso 18, Génesis 41, 16, dice: eso no depende de mí, le dijo José. Contestó José: pero Dios le dará a su majestad una contestación para bien. Nuevamente José le está dando la gloria y la honra a Dios, que todo lo merece. José le está diciendo a Faraón: los sueños que yo interpreto, no viene la interpretación de parte mía, sino es Dios el que me da la sabiduría y es el que revela los sueños. Yo soy solo un instrumento, le dijo en pocas palabras José. Así que José interpreta, Dios le da el don de interpretar los sueños. No solo le interpretó los sueños al copero y al panadero en la cárcel, sino ahora al faraón. Y así que ahora José le dice: Dios le ha anunciado a usted lo que le va a hacer, le dice José. Las 7 vacas hermosas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas hermosas. Es el mismo sueño.
las 7 vacas flacas y feas que salieron del río Nilo, detrás de las otras, también son 7 años. Lo mismo que las 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de escasez. Es tal como se lo ha dicho Dios y que le ha anunciado a su majestad lo que va a hacer. Van a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto y después vendrán 7 años de gran escasez. O sea, Dios le estaba revelando a José lo que iba a pasar y le había dado este sueño al faraón para advertirle, y se lo dio 2 veces para decirle que con certeza esto iba a ocurrir. Y no es casualidad que José se haya presentado delante del faraón para que pudiera interpretarle los sueños. Dios estaba con José y José le pudo interpretar estos sueños que nadie más, ni ningún hechicero, ningún adivino, ningún magistrado del gobierno de Faraón había podido, ningún sabio, adivinar. Así que José le dice al faraón: su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. Por tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente, le sugirió José. Que vayan por todo el país y recojan la 5ª parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen y que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad. Y que lo guarden en las ciudades para que allí lo guarde la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. Así que el plan le pareció muy bien a Faraón. Y Faraón dijo: ¿podemos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? ¿Te das cuenta? El Faraón está reconociendo que Dios estaba con José, que Dios le estaba dando las estrategias para salvar a todo el país de Egipto y todos los países alrededor, en las regiones alrededor, para que no murieran. No había ninguno otro en todo el país que pudiera adivinar los sueños, solamente José. Así que no hay nadie más inteligente, sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto, le dijo Faraón. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú porque soy el rey, le dijo. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Así que al decir esto, Faraón se quitó de la mano su anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Mira qué tremendo. Ahora José salta de la cárcel a gobernador, ¿sí? De ser un don nadie, despreciado, olvidado en la cárcel, ahora a ser una persona importante, que no iba a haber nadie más importante en todo Egipto más que Faraón, arriba de él. De ahí todos tenían que obedecer lo que José dijera. Es más, el anillo representaba autoridad. José podía hacer algún decreto, hacer una ley que con su anillo le ponía su sello de aprobación y tenía que cumplirse. La gente le hacía reverencia. Así que Dios le da la estrategia a José para poder guardar todo este alimento en los 7 años de abundancia que iba a haber. Y de esa manera no iban a perecer, porque se aproximaban 7 años de escasez, una gran hambruna en todo el país de Egipto y alrededor. No iba a llover por 7 años. Imagínate, aunque sembraran, se iban a echar a perder las cosechas. Pero gracias a Dios, porque Dios usó a José con un propósito para salvarle la vida a mucha gente, ¿sí? Gracias a que José supo interpretar estos sueños, y escuchó la voz de Dios y Dios lo usó de gran manera. Así que José es nombrado gobernador de Egipto. Dios le da la estrategia, Dios le da la sabiduría para gobernar. Dios le da también un nuevo nombre y una esposa y una familia. Vemos aquí Génesis 41-45 que dice aquí: el faraón le puso a José el nombre egipcio de Sanat Panea y lo casó con Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Así quedó José al frente de Egipto, y José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, ¿sí? Vemos aquí que cuando Dios le dio
los sueños, tenía 17 años José, y ahora cuando se están cumpliendo esos sueños, ahora tiene 30 años, ya habían pasado 13 años desde que él tuvo esos sueños. Muchas veces nosotros queremos ver realidad nuestros sueños en nuestro tiempo, pero Dios siempre tiene un tiempo para todo. Tenemos que ser pacientes y saber esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Muchas veces perdemos la paciencia y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Aprendamos de José, que fue paciente. A pesar de las adversidades, él se mantuvo fiel y firme en el Señor, ¿sí? Así que vemos aquí que Dios ahora le ha permitido ser una persona importante en todo Egipto. Ahora tiene una esposa, y no solo eso, también tuvo 2 hijos. Dice, antes que empezaran los años de escasez, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes. Y verso 52, Génesis 41, 52 dice, al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. O sea, José había también olvidado y perdonado a sus hermanos y a todas aquellas personas que le habían hecho tanto daño y tanto sufrimiento, ¿sí? Y ahora él reconoce que Dios le ha dado hijos en el país donde había sufrido tanto. Y por eso les puso el nombre de Manasés y de Efraín. Los hijos son una bendición de Dios. Dios nos los da también con un propósito, ¿sí? La esposa es una bendición de Dios. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el favor de Dios también. José se había mantenido fiel, puro para Dios, ¿sí? Evitó pecar contra la esposa de Potifar, a pesar de todos los acosos que ella le hacía. Pero ahora él tiene una esposa, ¿sí? Tiene una familia y tiene 2 hijos también, ¿sí? A quienes educar, a quienes instruir y hablarles de la fidelidad de Dios. A pesar de que José estuvo en un país ajeno, con otra cultura, con otro idioma, con otras creencias, porque en Egipto era un país idólatra, adoraban muchos dioses, él no se contaminó en Egipto. Él se mantuvo siempre fiel al Dios verdadero, a sus creencias, a sus convicciones. Nunca cambió de Dios, ni adoró a los dioses paganos del pueblo de Egipto. Se mantuvo fiel a Dios. Es muy importante eso, que él no se contaminó con la cultura de Egipto, a pesar de que aprendió su idioma y que era un gobernante. Así que Dios le da un nuevo nombre, una esposa y una familia. Y el cumplimiento de sus sueños. Génesis 42, 6 y 9 dice así, que dice, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a la gente que llegaba de todas partes. Cuando sus hermanos se presentaron ante él, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. José reconoció a sus hermanos en cuanto los vio, pero hizo como que no los conocía. Se cumplió ese sueño de la espiga derecha erguida y que sus hermanos le hacían reverencia. También vemos en el verso 44, 14, también que sus hermanos le hacen reverencia también. Dice así, cuando Judá y sus hermanos llegaron a casa de José, todavía estaban él allí cuando se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente. Y el verso 50-52 también dice, más adelante, que sus hermanos le hicieron reverencia. 50-52, dice así. Verso Génesis 50 al 52. Así que llegaron sus propios hermanos, ¿sí? Verso 18 dice, llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente. Y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos, le dijeron. Pero José siempre se mantuvo fiel a Dios, y mira lo que José les dijo. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo que todo esto que había ocurrido había sido con un propósito, ¿sí? Los hermanos pensaron que José se iba a vengar de ellos y los iba a meter a la cárcel, o los iba a matar por todo lo que ellos le habían hecho, que lo habían vendido, le habían tirado a una cisterna, a un pozo, ¿verdad? Lo querían matar, lo habían vendido, y
y todo lo que ellos habían hecho, José no les pagó mal por mal, sino José los perdonó, ¿sí? Y ellos reconocieron el mal que le habían hecho a José. Dice el verso 42, el capítulo Génesis 42, verso 21, dice: verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido, por eso ahora nos ha venido esta aflicción. Ellos veían que como Dios les estaba recordando a ellos lo mal que ellos se habían portado con José, y pensaban que José se iba a vengar con ellos y que los iba a matar, ¿sí? Pero José no actuó de esa manera. José los perdonó, se dio a conocer a ellos que él era José, y José les dio de comer, les sirvió en la mesa y los trató bien, no les pagó mal por mal. Y José mandó a traer a su padre Jacob a Canaán, porque le dijo: van 2 años, todavía faltan 5 años más de escasez, de hambruna. Vengan, les daré la tierra de Gosén, vengan a vivir aquí a Egipto, les daré lo mejor de las tierras. José les proveyó de una mejor tierra, les proveyó de comida y sustento, de todo lo que ellos iban a tener, ¿sí? Y José les dice unas palabras, porque él lloró amargamente con sus hermanos, y los besó, dice, y se abrazó, y dice: yo soy su hermano José, les dijo, el que ustedes vendieron a Egipto, pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar las vidas, les dijo José. Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar, les dijo José, como mensajero de Faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Y no fueron ustedes quienes me trajeron a este lugar. José les dio a entender, les explicó a sus hermanos que todo había sido la voluntad de Dios, que Dios estaba en control, que había sido con el propósito de Dios de que él haya ido a Egipto para salvarle la vida y darles alimento no solo a su familia, sino a todos aquellos que llegaran con necesidad a la tierra de Egipto para comprar alimentos, porque ahí era el único lugar donde había alimentos para todos. Así que José le da la gloria a Dios, reconoció que Dios tiene el control. José entendió el propósito de Dios, lo vimos aquí en Génesis 45, el verso 4 y 8, y también en el verso 50, capítulo 50, verso 20. José les vuelve otra vez ya al final, ya que había muerto su padre Jacob. Sus hermanos pensaban que ahora que había muerto su padre, ahora José sí se iba a vengar de ellos. Pero José no era como ellos. José tenía un corazón perdonador, un corazón no rencoroso. Y dice así: no tengan miedo, les dijo a sus hermanos. Yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Dice, vemos aquí cómo el carácter de José había sido transformado. Ya no era el mismo joven de 17 años con muchos sueños, orgulloso, sino era un hombre maduro, ya de 30 años o más, maduro, y había conocido a Dios, a pesar de todos sus sufrimientos, se había mantenido fiel a Dios. Así que José sabía que Dios estaba con él, y también entendió el propósito de Dios. Dios le confirma también a Jacob su destino, se lo confirmó cuando José lo mandó a llamar para que fuera a Egipto. Génesis 46, 3 y 8 dice la escritura que Dios le presentó a Jacob, el padre de José, y le dice: Jacob, Jacob, y él contestó: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto, yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Dios nuevamente dándole fortaleza a Jacob.
para que no tuviera miedo, para que viera que los designios de Dios era que él fuera a Egipto, porque iba a haber una gran escasez, una gran hambruna, hambre y muerte en toda la tierra de Canaán y alrededores. Solamente en Egipto ellos iban a estar seguros. Dios estaba cuidando de Jacob para cumplir sus promesas, de que, como le dijo Dios a Abraham, que haría de él una gran nación, una gran descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y de ahí vendría Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, ¿verdad? De tal manera que iba a ser un pueblo grande. Dios estaba cuidando de ellos, así que Dios también le confirma a Jacob, su padre, que Dios está en control de todo. José sabía que Egipto también no iba a ser su destino final. Y ya para terminar, vemos aquí en Génesis 50, 24 al 25, vemos aquí la muerte de José, que José dice, un día José les dijo a sus hermanos: me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hizo que los hijos de Israel le juraran y les dijo: en verdad Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes deben de llevarse de aquí mis restos. José estaba viendo 400 años más tarde, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto a través de la ayuda de Moisés. Él estaba profetizando por fe, viendo que Egipto, a pesar de toda su abundancia, de todos sus placeres, de la buena tierra que había, esa no era la tierra que Dios tenía preparada para su pueblo, para Israel y sus descendientes. Entraron 70 a Egipto, y después vamos a ver cómo salieron más de 1 millón de personas después de 400 años, cómo se multiplicó la descendencia de Jacob, de Israel. Y Dios estuvo con ellos, y Dios le había prometido una mejor patria, una mejor tierra que le daría a sus hijos, al pueblo, a los descendientes de Abraham. Así que José vio más allá de lo que estaba viendo en ese momento, vio 400 años en el futuro, cómo el pueblo de Israel iba a salir libre de Egipto. Y vemos aquí entonces como conclusión que esto se cumplió. Hebreos 11:22 dice que por la fe José, al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto, y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus huesos. Y esto se cumplió en Éxodo 13:19. Moisés fue el libertador que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y fueron libres, lo sacó, así como José lo profetizó. José fue un hombre de fe, fue un hombre íntegro que escuchó la voz de Dios. A pesar de que sus sufrimientos e injusticias en su vida, él se mantuvo fiel y firme a Dios. Así que muchas veces en nuestra vida no sabemos por qué sufrimos, no sabemos por qué pasamos injusticias, pero debemos reconocer que para los que amamos a Dios, dice la Escritura, todo obra para bien, según Romanos 8:28, ¿sí? Así como José tuvo que experimentar situaciones difíciles en su vida y le ayudaron a madurar y a mantenerse firme en su relación personal con Dios, así también reconoció la soberanía de Dios en su vida, que siempre Dios había estado con él en todo momento, nunca lo había dejado ni lo había desamparado, y que Dios había usado cada una de estas situaciones o circunstancias para lograr sus propósitos. Igualmente nosotros podemos confiar en Dios, de que Él es soberano, y que aun cuando no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas, confiemos en que todo obra para bien. Así que José pudo perdonar también a sus hermanos. Si alguien te ha herido, te ha lastimado, ha actuado mal en contra de ti, en el trabajo, en tu familia, etc., perdónalo, no guardes rencor en tu corazón. Dios te dará la libertad del perdón. Así como José sabía que Egipto no era su destino final. José ya caminaba por fe. Él pudo ver una tierra prometida más allá de lo que sus ojos podían ver. Él vio que había Dios preparado una mejor tierra, y confiaba en Dios, en sus promesas, en su palabra. Seamos igual que José, confiemos en las promesas de Dios, en su palabra, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios cumple sus promesas. Dios nunca nos va a dejar solos. Confiemos en Él, y que nuestra fe se siga fortaleciendo. Y para terminar, déjame orar. Si tú deseas que Dios aumente tu fe,
pídele al Señor, Él te dará. La fe es un don también dado por Dios, es un don del Espíritu Santo. Pídele al Señor que te dé fe, Él te dará fe en abundancia. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es verdad. Y damos gracias a Dios por la vida de hombres como José, estos jóvenes, ¿verdad? Que necesitamos hoy en día, jóvenes valientes, entregados a Dios, ¿sí? Alejados del pecado, alejados del mal, que van a ser los futuros gobernantes de este país, y van a hacer grandes cosas. Así que empecemos a orar por nuestros hijos, empecemos a declarar bendiciones sobre sus vidas, que al final vamos a ver cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. Creamos con fe como lo hizo José. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta hermosa tarde que hemos podido compartir. Te damos gracias por la vida de hombres como José, hombres íntegros, que creyeron en tu palabra, que se mantuvieron fieles, alejados del mal, Señor, que fueron usados grandemente, que siempre te dieron la gloria y la honra a ti, Señor. Jóvenes así, Señor, necesitamos hoy en día. Ayúdanos, Señor, que como padres podamos orar por nuestros hijos, bendecirlos, Señor. Declaramos, Señor, bendición para nuestra familia, bendición para nuestros hijos, apartados del mal, Señor. Serán jóvenes de bien y no de mal, Señor, que traerán bendición y ayuda a este país, Señor. Estamos viviendo una situación difícil, Señor, una pandemia, Señor. Hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente en escasez, Señor, pero sabemos que tú eres el mismo hoy y siempre, Señor. Tú vas a seguir proveyendo para todas nuestras necesidades, Señor. No habrá nada que nos falte, Señor. No habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Te damos gracias por tu provisión, Señor, porque hasta hoy nada nos ha faltado, Señor. Tú has estado siempre fiel ahí, cuidándonos, alejándonos de todo peligro, de todo mal. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, hermanas, amigos, familia que nos están viendo, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú sabes por lo que ellos están pasando, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, su fe sea aumentada, Señor, y nos encaminemos a ti cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y te pido por todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que puedan entregar su vida a ti, Señor, que crean con fe, Señor, en tus promesas, Señor, que se van a hacer realidad, Señor, cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, soy el pastor Mario Torres, te doy muchas gracias por haber estado este tiempo con nosotros y te invito a que sigas en sintonía el próximo domingo a esta hora y continúes con nosotros en esta serie de hombres y mujeres de fe. Vamos a ver la vida de Moisés, así que no te lo pierdas la próxima semana. Espero que compartas estas predicaciones en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, mándanos un mensaje ahí por Facebook, un texto para que podamos conocerte y saber más de ti. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres y te dejo con una hermosa alabanza que nuestro líder de alabanza, Jonathan, va a estar compartiendo. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego.